Mi nombre es José Rodrigo Campo. Yo soy Gabriel Campo. Y hoy nos tomamos el podcast a campo abierto. Nuestro invitado hoy es nuestro papá. Bueno, pues muchas gracias. Que mis hijos hoy hacen gala de ser los que van a entrevistar y van a indagar por mi vida. Y bueno, espero que hoy tengamos un programa muy agradable que tiene que marcar un hito en este podcast a campo abierto. Un gusto tenerlo por aquí, papá. Bueno, para nadie es secreto tu apego al Cauca. Y ese apego realmente viene de la niñez. Realmente, ¿cómo ha sido tu niñez aquí en el Cauca? Bueno, yo quiero compartirle a muchos que no me conocen. Yo soy hijo de un par de agrónomos. Ambos fueron empleados oficiales y ambos trabajaban, uno en el SENA, mi padre, que tenía que ver con toda la capacitación en el sector rural del Cauca, y mi madre trabajaba con el DRI, y tenía también que ver con los modelos de desarrollo rural. Siempre desde muy niño los acompañé. Mi padre nos hacía tener periodos transitorios en sitios como Yaquibá en Izá o como en el Patía, y así fui cogiéndole cariño, apego a nuestro departamento, y bueno, compartir con ellos todo el tiempo, de metido, porque mi vida era de metido, simplemente a estar con ellos, pero también compartir con la gente, con los negros, con los indígenas, con los campesinos, conocer los pueblos. O sea, cuando yo entro ya a mi vida profesional, hace rato le había dado varias vueltas al departamento. Bueno, pa, ¿es verdad que la abuela Magnolia te escondía de los panes de todos para que tú no te los comieras? A ver, el cuento bien echado es así. Mi mamá es paisa, mi mamá es de Calarcá, Quindío. Entonces ellos no hablan del pan, sino de la parva. Y guardaban la parvera los domingos, el pan de todos. Resulta que, como el domingo es el día de hacer pereza, ellos se levantaban un poco más tarde y yo les madrugaba. Y yo mismo me preparaba, siendo niño, el desayuno y ponía toda la parva a mi disposición. Cuando ellos se levantaban, ya no había parva. Y eso pues empezó ya a tener medidas drásticas. Y cuando me levantaba los domingos iba a buscar la parvera, no la encontraba por ningún lado. Ya mi madre había escondido, había puesto en custodia el pan de todos para que su hijo, el más comelón, no se comiera el pan. Tú fuiste educado por una comunidad religiosa, los hermanos maristas. ¿Cómo sientes esa formación hoy en tu vida? Bueno, es verdad, yo estudié en el Champañá. Inclusive me tocó ver a los últimos hermanos de Sotana, el hermano Malaquías, y con una fuerte carga frente a la formación católica, mariana. Todos los días teníamos una hora de oraciones, la dictaba el hermano Daniel, y tenía un aparatico que le decía la chasca, y con la chasca orientaba las oraciones, que era pues el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Ave María, bueno, todas las oraciones católicas. Pero además de ello, pues eso también empieza uno a sentir que en su vida va teniendo esa carga. Siendo gobernador, lideramos la política de libertad de credo, una construcción interesante, porque en esa política pública no solo asistieron las iglesias cristianas, evangélicas, también fue la iglesia católica, un taller donde todos participaron. Y recuerdo muy bien algo en que no se marca diferencia. Esta sociedad adolece hoy de una formación de valores que tenga que ver con el respeto a la vida, que tenga que ver con cumplir la labor de padres. ¿Cuántos niños
por ahí sin la responsabilidad de un padre que les ayude a criarse, que tiene que ver por el respeto a la mujer, que tiene que ver por el respeto de los demás. Y eso de verdad que mucho se necesita que las iglesias acompañen a las comunidades. Ese sermón del domingo, esa palabra en un momento difícil de cualquier vereda o cualquier municipio, de verdad que llena mucho el alma y sobre todo tener siempre fe. Bueno, ¿qué deporte hacías cuando eras niño? Me encantaba el fútbol. No era muy bueno porque toda la vida he sido gordo. Era lento, pero me encantaba y todos los días jugaba fútbol. Recuerdo muy bien el Mundial del 82. Someramente el del 78, pero el del 82 sí lo viví a plenitud. Mi padre para esa época compró en la cooperativa del Sena un televisor a color y me aprendí el nombre de todos los jugadores de todas las selecciones. Éramos hinchas de Brasil, no solo yo y mis amigos, no. El país, Colombia, apoyaba a ese Brasil de Zico, de Junior, de Sócrates, de Falcao. Y cuando en ese Mundial del 82 Italia eliminó a Brasil, lloramos. Y eso pues marca mucho nuestra vida y bueno, el gordito jugaba fútbol casi todos los días. ¿Y nunca hiciste dieta? Pues toda la vida he hecho dietas. Un desastre soy para las dietas. Y eso, a cual más que se aprecia de mi amigo, me aconseja que hay la dieta de la papaya, del pepino, de la piña. Y definitivamente, por más que hago dietas, el gordo Campo sigue siendo el gordo Campo. Hay un suceso que marcó la vida de muchos payaneses, que fue el terremoto de Popayán del 83. ¿Cómo fue ese acontecimiento para ti? Bueno, yo era un niño de 9 años y vivíamos en los bloques Pubenza. Recuerdo muy bien de que esa mañana que nos levantábamos haciendo pereza, era Semana Santa, empezó ese rugir de la tierra, todo a vibrar. En esa época nuestra abuela materna vivía con nosotros, ya estaba en su enfermedad terminal y recuerdo que mi padre orientaba cómo evacuar del apartamento de los bloques Pubenza y eso fue bastante traumático. Cuando salimos ya a la zona verde, vimos una cortina de polvo porque fueron varios los edificios que se derribaron en el terremoto. No sabíamos bien qué había pasado y empezamos a ver después heridos. De lo que marcó mucho mi vida, recuerdo, era vecino nuestro José Maya, que también fue representante de la Cámara, y lo recuerdo lleno de sangre. Y eso de verdad empieza uno a sentir miedo de no saber qué más va a pasar. Fue muy triste. Recuerdo al Mono Osa, que estudiábamos con él en el Champañá, que perdió la vida allí en los bloques Pubenza. Él y su familia, todos perecieron en el terremoto. Recorrer las calles de Popayán y ver a Popayán destruido, eso sin duda genera un punto de inflexión en la vida de todos los que nos tocó afrontar esa situación. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería civil? Pues hasta el sol de hoy reflexiono por qué estudié ingeniería civil. Yo tenía cierta aptitud para las matemáticas y se me había metido en la cabeza que iba a estudiar ingeniería mecánica. Hasta que alguna vez ya hablando del tema, ya terminando mi bachillerato, le dije a mi papá y a mi mamá, bueno, ya me quiero ir a estudiar a otra ciudad. Y me dijeron, no señor, nosotros no tenemos cómo sostenerlo en otra ciudad.
tiene que estudiar aquí en Popayán. Me había ido muy bien en el ICFES, yo era buen estudiante, siempre lo fui, yo siempre fui disciplinado, juicioso. Y me inscribí a Ingeniería Civil y a Ingeniería Electrónica. A ambas pasé, pero definitivamente yo no me veía con esta hiperactividad, pues revisando circuitos. Me veía más en las montañas, me veía más viajando, me veía más al aire libre, y por eso decidí estudiar Ingeniería Civil. ¿Qué te dejó la Universidad del Cauca y la Facultad de Ingeniería Civil? No, pues todo. La Universidad del Cauca, nuestra alma mater, que no solo nos formó, o sea, uno debe ser claro, nos deja grandes amigos, y no solo amigos desde lo social, también las primeras discusiones de país, de política, del mundo. Allí fue tal vez mis primeras actividades o mi primer activismo político por allá, siendo un joven soñador. Me dejó una novia que después fue mi esposa, con quien formé un hogar, Mabel. Me dejó mi identidad. Para muchos soy el Gordo Campo, pero también para la gran mayoría con quienes interactúo soy el ingeniero, el Inge. Y bueno, hace parte también de la identidad. Mi apego a la Universidad del Cauca es enorme, y me precio de cuando fui gobernador, el apoyo fue decidido. 3 patentes logramos sacar adelante, recuerdo muy bien, la de espumas con biodegradables, la de termoencogibles o la de empaques biodegradables para el café. Y esas patentes se hizo con apoyo que hacíamos en términos de investigación. También en la infraestructura, la restauración, la remodelación del Centro Deportivo Tulcán. Eso lo hizo la Universidad del Cauca con el apoyo de la gobernación en nuestro periodo, que quedó lindísimo. Es tal vez de los centros deportivos más lindos que tiene Popayán. Para los estudiantes, que tuvieran unas residencias dignas de quienes se desplazaban desde sus municipios, desde sus territorios, para recibir educación, y que los acogiera a unas residencias que les permitiera estar en ese ambiente de formación académica. La Universidad del Cauca me ha dejado todo. ¿Es verdad que iniciaste muy joven a trabajar? ¿Tú qué hacías? Sí, yo hice varias actividades, que la verdad, desde muy joven no solo acompañaba a mis padres, sino que a la vez iba tomando esa disciplina de trabajo. Yo he vendido zapatos, yo tenía una motico, una Honda C70, y atrás me colgaba una maletota con unos zapatos que iba vendiendo los fiados, y después pasaba con una libretica cobrándole a los morosos. Yo también fui cadenero de topografía, hice topografía. Todo esto mientras estudiaba Ingeniería Civil. También siendo estudiante recuerdo muy bien que estaba en expansión las redes de telefonía en Popayán, y había una empresa de Cali, Polo Ingeniería era el contratista. Y bueno, en una convocatoria me llamaron y terminé siendo auxiliar. Y tal vez bajo irresponsabilidad de quien en su momento era el residente, me dejó a cargo un viernes de una cuadrilla que estaba metiendo para el occidente de Popayán. Estaba metiendo los cables se metían por las recámaras, por los ductos, y ya esos cables venían del tamaño exacto entre la cámara tal y la cámara tal, para poder después hacer los empalmes. Es que antes la telefonía se llegaba era cableada, con unos cables de cobre. Ese día trabajamos todo el día, pero resulta que ese cable quedó obstruido. Y eso se jalaba con el wincher de una Power, que era un carro enorme, pero
algo pasaba y resulta que el cable ni para adelante ni para atrás. Empezaba ya a caer la noche, pero esa noche jugaba la Selección Colombia. En medio de la ingenuidad, de la novatada, de la irresponsabilidad, yo reuní a los de la cuadrilla y dije, no nos podemos perder el partido hoy. ¿Qué tanto sobra del cable? No, pues sobra un pedazo ahí como de 15 metros. Pues cortémoslo y nos llevamos el pedazo y lo dejamos guardado y mañana vemos qué hacemos y nos vamos a ver el partido. Pues sí, señor, vimos el partido y al otro día, a primera hora, nos echaron a todos. Habíamos hecho una embarrada enorme y bueno, cada vez que veo el video de mi primera chamba, siempre vendrá a mi cabeza ese día, ese momento. ¿Qué cable era? Eran los cables de telefonía, ¿cierto? Cuando decían 2.400 pares, o sea, era 2.400 líneas que se estaban llevando hacia María Occidente, pasando sobre el puente Chune. Eso es calle Quinta, en el paso del puente Chune. Ahí fue donde se nos bloqueó ese cable. 2.400 pares, ese es caro. Bueno, realmente tú tienes fama de melómano. ¿De dónde sale esa afición a la música y sobre todo de un género tan de viejitos como son los boleros? Bueno, yo debo decir pues que mis padres ambos son melómanos y desde que tengo uso de razón yo estoy escuchando música. Pero hay algo particular. Mi papá se tomaba sus tragos con los amigos los viernes y llevaba a sus amigos del SENA, a sus compañeros del SENA, los llevaba a la casa. Y yo era muy niño, pues, de 9, 10, 11 años. A mí me despertaban porque es que en esa época no había YouTube ni había programador. El programador era yo. Y lo que hacía era ponerme al lado del equipo de sonido y del baúl de los discos, porque era con long play, y me decía, ponga de Julio Jaramillo tal canción, ponga de Roberto Lodesma tal canción, ponga de Alberto Beltrán esta canción. Y claro, desde muy niño yo empecé ya a memorizar el nombre de los cantantes y de los temas, pero además le escuchaba las historias de los cantantes. Que Felipe Pirera lo mataron muy joven, que era venezolano y se fue para Puerto Rico y que allá lo habían matado y que había sido cantante de Lavillos, Caracas Boys. Y eso para mí era un espectáculo porque al final eran muy entretenidas esas noches de música. Entonces con mi valletilla roja al hombro ponía una tensión enorme a una charla de adultos, pero a la vez era quien les daba las complacencias musicales según el momento y según el antojo. Pa, ¿cuántas veces has ido a Rusia y por qué tienes ese apego tan cercano a un país tan lejos? Bueno, aquí vale la pena recordar a mi profesora de literatura, a Consuelo Manrique. Eran sensacionales esas charlas. En la literatura universal empezaba ella a hablar de obras como la Divina Comedia y nos iba a los demás contando qué era la Divina Comedia y cómo era el contexto de la Divina Comedia y la forma de la narrativa de la Divina Comedia para que nosotros tomáramos la decisión de leer la Divina Comedia. Cuando llegamos a la literatura rusa y empezamos a ver las obras de Tolstoy y de Dostoyevsky, pues fue de verdad algo que me sedujo. Hablar de Crimen y Castigo, de Ana Karenina, de los hermanos Karamazov, o hablar de esas obras que generaban contexto, de amor, de guerra, la guerra y la paz. Quienes han leído la literatura rusa saben de qué les hablo. De verdad que es una literatura excelsa, es una literatura de una riqueza enorme.
Años después conocí a un ingeniero ruso, amigo mío, Vyacheslav Kniazev, eslava, que vive aquí en Popayán, y se inventó un paseo a Rusia, que nos fuimos, un grupo de caucanos, y estamos hablando de una época donde terminaba la perestroika. La perestroika es esa transición de la Unión Soviética con la Rusia capitalista. Y bueno, fuimos y conocimos el Kremlin y fuimos a San Petersburgo, al Palacio de Invierno y el Lago de los Cisnes y cuántas obras y sitios que marcaban esa literatura, y eso me encantó. Ese gusto lo que hizo fue intensificarse. Sin darme cuenta, terminé yo también generándole paradigmas de conocer a Rusia a Juan Camilo, el hijo mayor, quien graduándose pidió que le permitiéramos estar 6 meses en Rusia, como viviendo esa experiencia que muchos jóvenes viven en el extranjero. Pues los 6 meses se le convirtieron en 9 años, por allá conoció una brasilera, se casó, tuvo una hija, y eso pues nos permitió, además de irlo a visitar en invierno, en otoño, en primavera, en verano, pues fuimos muchas veces a Rusia, y ya también pues reconocer toda esa transición ya con una mirada política de lo que fue esa Rusia socialista, la perestroika, a la Rusia capitalista empoderada. Gracias a tu periodo como gobernador, recibiste el reconocimiento por parte de Colombia Líder como mejor gobernador de su periodo. ¿Qué pensaste al recibir este logro? Gobernar el Cauca no es fácil. Gobernar un departamento con tantos problemas, con unos índices de pobreza enormes, de dificultades de violencia, de tensiones sociales, de encuentros entre comunidades, y que en medio de todo 10 universidades que conforman ese comité de evaluación de los planes de desarrollo y sus ejecuciones, primero nos ternaran en la categoría nuestra como una de las mejores gestiones, y la cual logramos ganarles en ese momento al gobernador de Arauca y a la gobernadora de Putumayo, si no estoy mal. Pero después, frente a las otras gobernaciones, a las gobernaciones más pudientes, que en su momento fue Dilian en el Valle, pues lograran reconocer en Colombia Líder que la gestión nuestra fue la mejor del país. Pues de verdad que fue una alegría enorme, pero sobre todo pensaba en mis equipos, a las personas que se recorrieron el Cauca con el programa de vacunación. Pensaba en las personas que hicieron difusión de los distintos programas para romper con el escepticismo normal en la gente. La gente no cree en el Estado. En la gente que se la jugaba en el plan vial, en el plan productivo, en poder sacar adelante cuantas cosas que de una u otra forma aportaran un granito de arena en la lucha contra la pobreza. Apoyábamos el proceso de paz de 2016 y tenemos que decir, hubo 2 años, los 2 únicos años tal vez desde la guerra de los 1000 días hasta hoy, donde el Cauca tuvo un respiro, un respirito. Eso para nosotros fue muy emocionante, generó un compromiso enorme, porque desde luego el esfuerzo colectivo de un proceso que también debo reconocer. Yo fui secretario de obras cuando Temístocles fue gobernador, y allí mucho se inició frente a darle inercia a muchas de esas inversiones, pues se logró consolidar con un reconocimiento de universidades nacionales e internacionales, y eso desde luego se le dedicaba a todos los equipos que se la jugaron en la ejecución de un plan de desarrollo y a las distintas comunidades con las que se interactuó para que ese plan de desarrollo fuera una realidad. Pa, ¿tú qué tanto viajas? ¿Has sentido la muerte cerca? Varias veces
nos hemos sentido que hemos estado en riesgo. Recuerdo algunas de ellas. Yo tuve, tal vez, como iniciando el milenio o terminando el anterior, tuvimos un almacén de alquiler de películas de DVD. Teníamos uno aquí en Popayán y otro en Neiva. Y viajábamos con frecuencia a Neiva. En una de esas idas, resulta que entre Guadualejo y La Plata, para los que los conocen, se estaba construyendo un puente sobre uno de los ríos que desemboca en el Páez. Tal vez es el río Yuco, no recuerdo bien cuál es el nombre del río. Como el puente estaba en construcción, sobre el río se había hecho como una especie de terraplén en piedras. Viajaba, José Rodrigo estaba pequeño, con Mabel y un conductor. Y pues iniciamos la travesía del río sobre el terraplén. No sé en qué momento a Jairo, el conductor, se le fue la camioneta, una camioneta doble cabina del terraplén. Entonces, ¿qué sentimos? Que quedamos flotando y que la camioneta empezó a irse hacia el río Páez. Algo en buena hora trancó la camioneta. Y eso fue toda la gente gritando, los trabajadores del puente, tratando de ver cómo nos auxiliaban para que no cayéramos al río Páez. Eso fue un momento de mucha angustia. Otra vez fui por una muestra de un material a la mina de Yesca sobre la Panamericana, entre Timbío y Rosas. Y entonces sacamos la muestra, me acompañaba quien fuera alcalde de Jambaló, un buen amigo, Edgar Iván Ramos. Saqué la muestra de basalto, la eché atrás en un automóvil que íbamos para llevarla al laboratorio. Cuando estábamos de regreso de Yesca subiendo al Encenillo, había un retén del ELN, de la columna Manuel Vázquez Castaño, nunca olvidaré. Bueno, atravesaron transipiales y empezaron pues a hacer las pinturas sobre los carros. Después le empezaron a disparar a las llantas de las tractomulas. El tema complejo se pone cuando, estando todos ahí mirando el retén, llegó el ejército. Y cuando llega el ejército hay una confrontación en medio de todos entre el ELN y el ejército, donde hubo muertos y donde nos tocó a todos hacia las cunetas tirarnos. Fueron unos minutos de mucho temor que de solo recordarlo pues uno se eriza. Y tal vez un hecho que fue muy conocido, que fue noticia inclusive nacional, estando de gobernador en un consejo de seguridad entre los departamentos de Valle y Cauca en Jamundí, yo tenía luego que viajar para Bogotá desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Estaba de comandante de la región 4, William René Salamanca, el general, y me dijo: gobernador, nosotros vamos también para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, si quiere súbase en el helicóptero, nosotros lo arrimamos. Resulta que cuando despegamos de Jamundí, íbamos para el Alfonso Bonilla Aragón, el piloto mira al general Salamanca y le comunica que estamos en emergencia. Yo no sé mucho de helicópteros, o mucho no sé nada, pero lo que uno logra entender es que se quedaron sin el cíclico, y el cíclico es la dirección del helicóptero cuando está en ruta. Y eso pues prácticamente es una emergencia, porque ¿cómo hace uno para direccionar el helicóptero? Se cambia el destino, ya no al Alfonso Bonilla Aragón, sino a la escuela Marco Fidel Suárez, y de una forma acrobática con los pedales hace la aproximación del helicóptero a la escuela Marco Fidel Suárez, y esa aterrizada la grabó la policía, y el helicóptero llega sobre la pista y se desliza 80 metros haciendo roce con la pista hasta que se detiene. Y bueno, llegaron los bomberos, todo, pero es un momento de mucha angustia, porque al final uno no tiene control sobre la situación.
Esas han sido como las que recuerdo, momentos apremiantes de la vida donde se acerca uno más a Dios y donde de verdad siente uno que tiene un aferro fuerte con la vida. Anteriormente la vía Popayán-Cali, que era identificada por el gobierno de Estados Unidos como un lugar seguro para transitar como turista, pues actualmente, pues yo hablando con amigos y pues con conocidos, realmente les da mucho miedo transitarla. También por otro lado, pues hay como un miedo aquí en el Cauca a enfermarse, porque uno siente que a uno no lo van a atender. ¿Tú ves alguna solución para ello? Bueno, tenemos que reconocer que el Cauca ha tenido una historia también de violencia y de dificultades en lo social, los bloqueos a las vías, eso tampoco es de ahora, eso son varias décadas que hemos tenido que afrontar esta situación tan difícil y de consecuencias tan graves. Pero estamos en un momento aciago, en un momento donde pareciera la institucionalidad quedarse exageradamente corta frente a los problemas, donde el Cauca no puede quedarse como un departamento o un territorio fallido, donde la Corte Constitucional ponga la lupa y diga ahí no se están garantizando los derechos fundamentales de una sociedad. Y eso hay que seguir luchando. Apostamos mucho a la paz, pero esto no puede hacerse con folclore. Esto debe hacerse con una fuerza pública, unas fuerzas armadas revitalizadas, fuertes, con tecnología, con pie de fuerza. La paz debe hacerse con inversión social. No es posible hacer la paz mientras este departamento tenga, en la última cifra, 32.000 hectáreas de coca, según el CINPSI del 2023. Eso es un mundo. Y creo que esa cifra es corta para lo que estamos hoy. Todo eso va mostrando cómo la seguridad se va deteriorando. También hay una discusión de país, de los modelos. ¿Cuál es el modelo de país que se quiere? Y en esto, más que pulsos retóricos o ideológicos, pues nos toca mirar dónde funciona y dónde no funciona. La construcción republicana también ha sido por aciertos y por errores, pero la verdad es que el país ha avanzado en medio de las dificultades, en medio de las limitaciones, en medio de los desaciertos, en medio de flagelos tan grandes como la corrupción o el narcotráfico. Y tal vez por querer hacer las cosas mejor, hemos encontrado retrocesos. Eso es importante tenerlo claro en la conciencia. ¿Cómo mejorar siendo todos conscientes de qué es lo que se está viviendo? Yo siento que la apuesta sobre la economía debe ser decidida. Si hay economía, hay crecimiento económico, pues hay mayor recaudo, haber mayor recaudo, hay mayores políticas sociales, mayor inversión para cerrar brechas. Pero si la economía es débil, si solo se va a plantear subsidios, si solo se va a plantear cómo estrechar la inversión privada, pues la espantamos, pues no hay más inversión privada y la economía va a llegar a un momento que tendrá receso. Esa es la reflexión que hay que hacer. Y bueno, este podcast no es para hablar de política, pero la pregunta me lleva a mí a decir de que es posible salir de este momento aciago. Lo que tenemos es que hacer todo, además de afecto y cariño, con responsabilidad. ¿Cómo te has sentido como representante por el Cauca? ¿Es muy diferente a ser gobernador? Es totalmente diferente. Tiene algunas similitudes. La máxima voz que tiene un departamento a la hora de entablar relación con el gobierno central, pues es la de un gobernador. Si un gobernador calla, un gobierno central en un país centralista como este
pues no tendrá el mismo ahínco para invertir. Si un gobernador habla con fuerza y habla con claridad y con vehemencia, pues la respuesta será también así de un gobierno central. El Congreso es otra rama del poder. Es la construcción de las leyes. Es el control político. Es la vocería de las regiones, de los grupos poblacionales, de los territorios. Y bueno, no, yo me he sentido bien frente a que haber sido gobernador a mí me ha permitido tener bagaje y conocimiento sobre este departamento, de poder hacer los controles políticos que se requieren. Se quería acabar la institucionalidad cafetera, la defendimos. Hemos hecho control político sobre un flagelo tan grande como es el reclutamiento a menores. Hemos demandado a través de los controles políticos mayor eficiencia en términos de sustitución, en términos de implementación del acuerdo de 2016. Hemos hecho control político y demandado más presencia en términos de seguridad. Y hemos construido también unos debates, hemos propuesto leyes, proyectos de ley, como el proyecto de ley que es de nuestra autoría en fortalecer la protesta social, pero delimitando muy bien hasta dónde es pacífica, recogiendo toda la jurisprudencia que ya hay al respecto, o sea, los fallos de las Cortes. Eso hace parte de un rol diferente al de ser gobernador, pero de una importancia enorme también. Muchas veces esto se mira con folclore, como si al final esas vocerías no incidieran en la realidad de la gente. Y en la pregunta que tú me hacías, frente al temor que tiene la gente, ¿por qué no se les atiende en los hospitales? Del por qué viajar a Cali se volvió una odisea, pues hace parte también de las discusiones que hay en el Congreso. Y esto no es simplemente con rótulos, las reformas del pueblo, no necesariamente es eso. En el fondo, la reforma pensional tiene también situaciones muy complejas contra el pueblo. Se les expropió todos los aportes pensionales a una generación que también es pueblo. En la reforma laboral quisimos que se mirara diferente al gran contribuyente al pequeño y mediano empresario, a la señora de la papelería, a la señora de la tienda de la esquina, a la de la peluquería, a los que tienen un empleado o dos empleados, que pudieran hacer una transición. Y yo siento que muchas veces esas discusiones ideologizadas van atropellando. No es simplemente hablar que son las reformas del pueblo, porque también hay situaciones complejas contra el pueblo. Es la discusión de los modelos, pero las vocerías que deben tener las regiones deben llevar las realidades de las regiones al debate, a la discusión. Y es donde hemos estado tratando siempre con vehemencia de llevar la voz de los caucanos. Estos últimos casi 4 años he tenido el gusto de compartir apartamento, de ser roomies con mi papá. Pero para ver cómo planificar la disposición del apartamento en Bogotá el próximo año, yo te tengo que preguntar en exclusiva, ¿vas a inscribirte para las nuevas elecciones del Congreso? Bueno, antes de responder eso, ha sido una experiencia muy bonita. Cuando uno hace política, la gran sacrificada ha sido la familia. Todo el que hace política es ausente de su casa, ausente de la crianza de sus hijos. Y la vida me ha permitido compartir con mis hijos, pero como bien lo dices o lo preguntas en tono de reclamo, compartir contigo en Bogotá, levantarnos muy temprano, mirar el desayuno, repartirnos las actividades de organizar un apartamento pequeño, pero igual, por pequeño que sea, hay que barrerlo, hay que trapearlo, hay que tender las camas, hay que ir a mercar. Eso
creo que nos ha permitido recuperar mucho tiempo perdido. Bueno, pues yo creo que la vida nos va a dar la posibilidad de 4 años más de seguir recuperando ese tiempo para que todavía no dispongas de todo el espacio para ti, porque nos vamos a inscribir nuevamente, ya tenemos una lista armada para inscribirnos a las próximas contiendas y bueno, con la mayor responsabilidad de poder entrar en el próximo debate. Bueno, me parece que esta charla ha sido muy amena, me parece muy buen final de temporada de A Campo Abierto y nos vemos el otro año después de elecciones y como Matrix venimos reforzados. Pues más que reforzados, Matrix viene recargados. De verdad que ha sido muy agradable que mis hijos hayan sido quienes hayan dirigido hoy A Campo Abierto y permitirme dar a conocer muchas vivencias que tal vez muchos con los que compartimos todo el tiempo no las conocen y quienes no han compartido nada, pues que puedan ver el día a día del Gordo Campo o del Inge. De verdad, todos muchas gracias por respeto a nuestra audiencia, a las personas que nos apoyan. Cerramos este podcast este año A Campo Abierto, que nos ha acercado a cuántos caucanos y caucanas o a cuántos hombres y mujeres que se luchan la vida aquí en el Cauca, que nos ha permitido además conocer sus vidas y también mostrar modelos a seguir. Pues cerrar con este capítulo hoy, donde mis hijos me han invitado y donde hemos podido con franqueza y con sinceridad hablar de nuestra vida. Ya nos encontraremos, creo que vale la pena sostener este espacio. Son cientos de hombres y mujeres que vale la pena que pasen por este espacio, conocer qué dan por el Cauca, qué están dispuestos a dar por el Cauca, que sigan siendo referentes de las nuevas generaciones. A todos de verdad mil gracias, que Dios los bendiga y seguiremos con fe y con esperanza trabajando y caminando este departamento. Chao. muchas gracias. Chao.